¿Qué tanto sabes sobre la vida de las personas más influyentes de todos los tiempos? Aquellas mentes descarriadas que con su desequilibrada forma de ver el entorno lograron cambiar para bien o para mal la dirección de la humanidad. Bienvenidos al primer episodio de Palabras Clave Podcast, en donde te contaremos cómo fue la vida de estos personajes tan poco ordinarios. ¿Alguna vez le preguntaron a Albert Einstein que qué se siente ser el hombre más inteligente sobre la Tierra? A lo que respondió: no sabría decirlo, pregúntale a Nikola Tesla. Imagínate que uno de los más grandes científicos te considere a ti el científico mayor. Porque creo que es el personaje más icónico hasta la fecha, ¿no? En cuanto a la ciencia. ¿Einstein? Yo digo. O sea, por ejemplo, he visto películas o cosas así que siempre dicen como, no soy Albert Einstein, o hacen referencia a él, o muchas cosas. De hecho, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que viste una imagen de Tesla o cuál es tu primer recuerdo de Tesla? Me acuerdo que estábamos viendo, lo vi hasta la prepa, cuando empiezas a ver lo de circuitos y electricidad y cosas así. Y creo que venía en la parte de embobinados, como los primeros embobinados. Yo no me acuerdo cuándo fue mi primer contacto, pero me acuerdo que desde la primaria, por ejemplo, ya venían imágenes de Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de Albert Einstein, la famosa donde está sacando la lengua, pero de Tesla no me acuerdo de haberlo visto antes. Bueno, pues en este episodio te voy a contar cómo fue la vida de este personaje donde hemos visto un montón de info en las redes sociales, que inventó el Rey de la Muerte, que su pelea con Edison, Sí. que era un científico muy adelantado para su época. Hay muchos datos ahí volando en las redes. Entonces hoy te voy a platicar desde su infancia y vamos a ver toda su carrera completa, sin mitos. Me voy a estar basando mucho en su autobiografía. Entonces mucho de lo que vamos a ver, mucho de lo que te voy a contar fue escrito por él mismo. Entonces vamos a sacar un par de mitos de la historia de Tesla. La madrugada del 10 de julio de 1856, en Smiljan, actualmente Croacia, durante una tormenta eléctrica, nació el cuarto de 5 hijos de la familia Tesla. Milutin Tesla y Duka Manik decidieron llamar al pequeño como Nikola Tesla, mismo nombre que compartiría con sus dos abuelos. Es decir, sus dos abuelitos también se llamaban Nikola Tesla y Nikola Manik. O sea, el de por parte de su mamá y por parte de su papá. Así es. Se llamaban del... no, imagínate qué... Eso sí está muy difícil, llegar a una coincidencia de ese nivel. Y luego, no sé por qué, con uno digo Nikola Tesla y con el otro digo Nikola Manik. O sea, uno le pongo el acento en una parte y el otro en la otra, pero suena más chido así. Antes de continuar con la historia de Tesla, hablemos un poco sobre su familia. Su abuelo paterno, Nikola Tesla, sirvió como oficial en la Armada del Gran Napoleón, donde alcanzó el grado de sargento. Se casó con Ana, hija de un coronel del ejército. No hace falta hacer énfasis en que, pues siendo un militar, el abuelo, Nikola Tesla, crió con disciplina y educación rígida a sus hijos. Tuvo 2 hijos y 3 hijas. Uno de estos hijos, Milutin Tesla, fue un hombre inflexible, exalumno de una escuela de formación de oficiales, quien en algún punto de esta carrera militar se rebeló contra las restricciones de la vida en el ejército y se volvió hacia el ministerio de la Iglesia Serbia Ortodoxa. Dice la historia que Milutin abandonó el ejército un día que lo regañaron por no traer los botones de su uniforme bien pulidos. ¿Se usa uniforme en las escuelas sacerdotales? No, en la escuela militar. Ah, sí, en las militares. O sea, él traía sus uniformes de estos de gala con los botones, ya es que todos unos botonzotes como muy brillos. No sé cómo era el uniforme del ejército donde sirvió Milutin, pero alguno de los oficiales le llamó la atención por no traerlos bien pulidos. Ok. Y ahí fue cuando él dijo, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No, esto no me funciona. Que me levanten a las 6 de la mañana está perfecto, pero... Que me estén gritando todo el día. No soy Forrest Gump. A mí no me va a ir bien aquí. Que me manden al pelotón hasta adelante, ok, pero lustrar mis botones.
¿Quién creen que soy? Y luego vamos a ver que por su perfil como que en el ejército no encajaba tanto a pesar de ser muy rígido y muy disciplinado. Milutin era un hombre muy elocuente, en según palabras de Tesla, de su hijo, erudito, un auténtico filósofo natural, poeta y escritor. Entonces, pues imagínate un poeta de soldado como que, no sé, no suena que van de la mano. Tesla describe a su padre como un hombre de memoria prodigiosa, capaz de recitar interminables obras en diversas lenguas. Incluso bromeaba con recuperar cualquier obra clásica en caso de que se llegara a perder. Es decir, se sabía poesía nacional, se sabía un montón de pasajes, por ejemplo, de la Biblia también, y decía, él presumía mucho que si algo se llega a perder, yo lo puedo recuperar solamente De poesía. con mi mente. Las rosas son rojas y la sangre también. Pues era militar. Hablemos de Duca Manik, la madre de Tesla. Ella descendía de una de las familias más antiguas del país y venía de un largo linaje de habilidosos inventores. Tanto su padre como su abuelo habían inventado múltiples herramientas de uso doméstico y agrícola. Ella era la mayor de 7 hijos. Su padre, así como su esposo, fueron sacerdotes de la iglesia serbia ortodoxa. Es decir, el papá de Tesla venía de una familia de militares. Ajá. La mamá de Tesla venía de una familia de sacerdotes. Con el papá, hasta que llegó el papá y dijo, no, yo me voy mejor a la vida religiosa, donde conoció a Duca, que ella sí se mantuvo en esa misma línea. Ajá. Entonces, ella era la mayor de 7 hijos. Su padre, es decir, el abuelo de Tesla, así como su esposo, fueron sacerdotes de la iglesia serbia ortodoxa. Su madre empezó a tener problemas de la vista, quedándose eventualmente ciega cuando nació el 7º hijo, dejando todas las responsabilidades del hogar a Duca. Debido a esto, tuvo que abandonar su educación, por lo que no pudo obtener las habilidades mínimas de lectura y escritura. Aún así, era capaz de recitar sin error u omisión cientos de versos de la poesía nacional y varios largos pasajes de la Biblia. Era una mujer muy habilidosa, artística y se ganó una gran fama por su costura. Es decir, pues su mamá enfermó, se quedó ciega, nació el 7º hijo. Ajá. Ella, siendo la mayor, se tuvo que hacer cargo de todos los demás y tuvo que abandonar la escuela. Pero aún así, nunca dejó de inventar cosas, de hacer pinturas. Fue muy ingeniosa todo el tiempo. Okay. Tesla describe a su madre como, mi madre era una inventora de primer orden. Inventó y construyó todo tipo de herramientas y dispositivos. Tejió los diseños más finos con lana que hilaba ella misma. Incluso plantaba las semillas, cultivaba las plantas y separaba las fibras. Trabajaba infatigablemente desde el amanecer hasta entrada la noche. Mucha de la ropa y el mobiliario de la casa eran producto de sus manos. Cuando ya tenía más de 60 años, sus dedos todavía eran los bastante ágiles para hacer 3 nudos en una pestaña. Wow, el otro día estaba viendo un video de cómo se hace la lana, creo que en Machu Picchu o algo así, y está bien complejo. Imagínate, pues es que sí, en aquel tiempo, ¿quién hacía las cosas? Yo nada más he visto videos donde le están están rasurando a los borreguitos, pero no he visto lo que sigue del proceso. De hecho, bueno, la traducción de Duca al inglés, o el nombre equivalente, podría ser Georgina. ¿Y eso significa? Que suenan iguales. De hecho, también Tesla siempre atribuyó su genialidad a su madre. O sea, como la mamá era inventora, sus abuelitos inventores, todos siempre estaban ingeniando. Tesla todo el tiempo dijo, mi mamá, o sea, Bueno, que en aquel tiempo todos eran inventores, no habían muchas cosas. Sí ha de haber sido mucho más difícil como que ir a la tienda y comprarte un comedor, no creo que... Ay, ¿a poco no había mueblerías? ¿Quién sabe? Si en tiempos de Jesús ya había. Me tardé un chorro. Entonces sí, bueno, pues se ahorraban un poquito de dinero ahí haciendo sus propios muebles. La genialidad de la madre definitivamente se transmitió a sus 5 hijos. Sin embargo, existía un caso excepcional.
Uno de los hijos había heredado un poco más de ese talento materno. Y no fue Nikola Tesla, sino su hermano mayor, Dane Tesla, un joven brillante con una carrera prometedora y un futuro lleno de éxitos. En palabras de Tesla, un hermano brillante, dotado de unas cualidades extraordinarias, uno de esos raros fenómenos de la mente que la investigación biológica no ha logrado explicar. Entonces, no hace falta decir que de los 5 hijos, Dane era el favorito. Era el futuro de la familia. Era el que veían esperanza de... Sí, yo sé lo que se siente. Yo fui el favorito de mi familia por un año, hasta que nació mi siguiente hermano. Y luego ya se olvidaron de mí por tener otros por hijos. otros 6, por otros 5. Yo fui la favorita hasta que... no, yo fui la última. Yo sí fui la favorita mucho tiempo. El primero y el último son los favoritos, nada más que el primero no tiene tanto tiempo normalmente. El último sí ya se queda todo el tiempo ahí. En este punto te voy a contar la primera historia familiar. Okay. Dice Tesla, teníamos un caballo que nos había regalado un querido amigo. Era un animal magnífico de raza árabe, poseedor de una inteligencia casi humana, al que cuidaba y mimaba toda la familia. En una ocasión, llamaron a Milutin para que atendiera una tarea urgente. Mientras que cruzaba las montañas, el caballo, tal vez por el aullido de algunos lobos, se asustó y se cayó, tirando violentamente a Milutin al suelo. Okay. El caballo llegó de regreso a casa, sangrando y exhausto, pero sin Milutin. En cuanto se hizo sonar la alarma, en la ausencia de Milutin, en un acto completamente impredecible, echó a correr de nuevo y regresó al lugar donde había abandonado a su jinete. Antes de que el grupo de búsqueda los alcanzara, a mitad del camino, se encontraron al padre de Tesla, desorientado, tal vez sin ser consciente de haber estado tirado durante varias horas en la nieve, pero montado en el mismo caballo. Órale. Es decir, el caballito se dio cuenta de que había regresado a su casa, golpeado, pero dijo, caray, me falta algo. Me faltó alguien. Entonces regresa. No nos cuenta pues Tesla los detalles, pues no estuvo ahí, no, de cómo logró recogerlo. Pero cuando ya iban a alcanzarlos con el grupo, ya venían de regreso. Imagínate el cariño pues, que le dieron que le debieron haber tomado al caballo. Si ya lo querían mucho porque era un regalo de un amigo de la familia, entonces pues se volvió muy especial para ellos ese caballo. Se convierte en más favorito que... Le ganó el todos los demás. Dice Tesla, este mismo caballo fue el causante de las heridas de las que murió mi hermano. Yo fui testigo de la trágica escena y aunque han pasado 56 años desde entonces, la impresión visual de aquello no ha perdido ni un ápice de su fuerza. No inventes. Le tocó... Ay, no, qué fuerte. Dane ya no era el favorito del caballo. Dane tenía 12 años y el joven Tesla, a sus 5 años, presenció el horrible accidente en el que perdería la vida su hermano mayor, futuro de la familia. No perdió la vida en el momento, pero las heridas lo llevaron eventualmente a la muerte. ¿Cuántos años tenía Dane? 12. Tesla 5. Okay. Esto afectó terriblemente a los padres de Tesla. Era pues el primogénito, sí. el hombre mayor, inteligente, talentoso. Dane. Ajá, causando en el pequeño Tesla pues una terrible inseguridad. Dice él, el recuerdo de los logros de su hermano, hizo que cada uno de mis esfuerzos pareciera deslúcido en comparación. Cualquier cosa digna de crédito que yo hiciera solo servía para que mis padres sintieran su pérdida de una manera más profunda. Así que crecí con poca confianza en mí mismo. Es como si llegaras con tus papás a presumirles tu boleta de 9.5. Mira, pasa con 9.5. Y luego tu papá hubiera tenido por 10. Sí, tu hermano hubiera sacado 10. Entonces, además, a pesar de que tu 9.5 fue muy bueno, ya no se va a sentir así porque... Pues no. Bueno. Porque siempre vas a estar en la sombra de alguien. Pero tal vez le recordaba mucho a él, ¿no? Solo eran 2 hombres, ¿no? Sí. Tal vez lo recordaba mucho a él. Puede ser. Tesla era un niño muy inquieto y explorador. Tuvo todo tipo de aventuras, desde caerse en un tanque con leche caliente hasta estar a punto de ahogarse unas veces. Una vez estuvo atrapado en una capilla en medio de una montaña durante toda la noche hasta que su familia se dio cuenta de que no estaba y lograron dar con su paradero. Yo creo que si nunca te le perdiste a tus papás no fuiste buen hijo.
Pues sí, en el supermercado, en la zona de juguetes, pero en una capilla no es como que el primer lugar a donde voy cuando me dejan la puerta abierta. Mi hermano menor, el más pequeñito de todos, que era el favorito, sí le gustaba mucho hacer eso. Bueno, no es que le gustara, más bien venía de regreso de la escuela y alguien le decía, te invito a comer a mi casa. Él, sí. Y ya se iba y no llegaba en un par de horas y ya nos tenía todos como locos buscándolo porque no llegaba de la escuela. Entonces sí, él era un experto en andarse perdiendo. Bueno, pues Tesla dice que se fue a explorar, que andaba ahí jugando, que no sé cómo entró a la capilla. Y el problema es que se las arregló para encerrarse en la capilla por accidente y ya no pudo escapar. De hecho, nos cuenta que fue una de las noches más angustiantes de toda su vida. Sí, a mí sí me da miedo las capillas. Y luego de noche, y en aquel entonces, todavía no era mayor Tesla para haber inventado la electricidad y haber iluminado donde él se quedó atrapado. En palabras. Y llevaba velita, pero no llevaba cerillos. En palabras del propio Tesla, por ignorancia y despreocupación, me metí en toda clase de dificultades, peligros y apuros de los que me saqué a mí mismo como por encanto. Casi me ahogo una docena de veces. Esto es cierto. O sea, sí, hay varias historias de esto. Casi me escaldo vivo. Casi me incineran. Me he extraviado. He sido sepultado y congelado. He escapado por un pelo de perros rabiosos, puercos y otros animales salvajes. He pasado por enfermedades terroríficas y me he encontrado con todo tipo de contratiempos extraños. Que yo esté sano y feliz hoy me parece un milagro. Pues sí, después de todo lo que dijo. Pues a todos, a mí también me parece, no más a él. Y todo lo viví en una semana. Y él, para la semana que tuve. Tesla nos cuenta, por ejemplo, cómo funcionaba su imaginación al decirnos que pasaba varias horas del día viendo con envidia cómo las aves tenían esa extraordinaria capacidad de cruzar los cielos a voluntad. Así que como un buen niño que era, imagínate el escenario. Un paraguas, el techo de un tejado, lo mezclas todo con buena imaginación y logró lastimarse lo suficiente como para estar 6 semanas en cama. 6 semanas. 6 semanas. Alguna vez mi hermano y yo intentamos lo mismo, pero desde un sillón. Y como no bajábamos así columpiándonos despacito en el aire, ya no nos animamos a aventarnos de más alto, pero... Es que sí, también se pasa. Si tienes un paraguas en casa, tienes que... Y eres niño, tienes que intentar. No lo intente nadie, pero... Sí. Tesla tenía un mejor amigo cuando era pequeño. Un hermoso gato llamado Macaque. Este nombre hace que me trabe. Este gato fue quien le diera su primer vistazo al mundo de la ciencia, dice Tesla. Cuando acaricié la espalda de Macaque, vi un milagro que me dejó sin palabras del asombro. La espalda de Macaque era una sábana de luz y mi mano producía una lluvia de chispas lo suficientemente altas para que se oyesen por toda la casa. Cuando el pequeño Tesla le preguntó a su papá sobre este fenómeno, él respondió, bien, no es otra cosa más que electricidad. Lo mismo que ves a través de los árboles en las tormentas. Esta respuesta dejó fascinado al pequeño Tesla y entonces pues con una mente de niño se empezó a hacer preguntas con bastante lógica, ¿no? Como de, si es lo mismo, entonces el mundo entero es un gato gigantesco y cuando hay tormenta es porque Dios está acariciando su espalda. Bueno, la Tierra está más cerca de ser un gato a plana. Muy bien, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Con la intención de crear una máquina voladora, por eso de que le gustaba mucho jugar con los paraguas y las aves. Y envidiaba a las aves, Tesla fabricó un eje con 4 rotores en un extremo y un disco en el otro. Es un diseño muy parecido a un helicóptero moderno. Okay. Para alimentar de energía el dispositivo, planeaba amarrar abejones de mayo a los rotores. Los abejones de mayo son estos como escarabajos cafecitos que llegan antes del temporal de lluvias. Okay. En la noche, cuando se está oscureciendo, bueno, por esta región sí se ven un montón y chocan contra las ventanas. Como que vuelan bien rápido y luego se caen y... Ajá, y lo te golpean bien duro cuando van volando. A mí me ha pasado. Dice Tesla, estas criaturas eran llamativamente eficientes, pues una vez empezaban, no paraban y continuaban girando durante horas y horas. Cuando más calor hacía, más trabajaban.
El plan iba de maravilla hasta que un chico extraño, yo le digo el raro del pueblo, el hijo de un oficial del ejército, apareció y Tesla lo describe así. Aquel golfo se comía, así dice, se comía los abejorros vivos y los disfrutaba como si fueran la mejor de las ostras del Blue Point. Aquella visión asquerosa terminó con mis intentos en este prometedor campo. Imagínate, Tesla hubiera inventado los helicópteros en lugar de las bobinas de Tesla y la corriente alterna. Y desde entonces no he sido capaz de tocar un abejorro ni cualquier otro insecto, de hecho. Es que sí, guácala. Y luego aparte, o sea, sí, cuando los pisas cronchean mucho, imagínate. Ay, no. Creó su propia espada de madera, con la que solía pasar horas masacrando a sus enemigos bajo la forma de tallos de maíz, lo cual, dice Tesla, además de arruinar la cosecha, me hacía ganarme un chanclazo de mi madre. Lo del chanclazo lo agregué yo, pero sí. Pero sí, suena sí. razonable. Sí lo castigaban. Después de eso, nos vuelve a contar, emprendí la tarea de desmontar y ensamblar los relojes de mi abuelo. En la primera operación siempre tenía éxito, pero a menudo fracasaba en la segunda. Así que él interrumpió repentinamente mi trabajo de una manera no muy delicada. Acuérdate que era un oficial del ejército. Pasaron 30 años antes de que yo abordase de nuevo un reloj. Era bien sentidillo el Tesla. Bueno, depende, ¿no? Bueno, sí, también depende cómo lo hayan regañado, pero... Bueno, sí. Aparte, son lenguajes de allá como medios fuertes. Bueno, es que mis abuelitos eran muy bonitos conmigo, no me imagino a ninguno de ellos regañándome lo suficientemente fuerte como para que no vuelva a tocar un reloj en 30 años para desarmarlo. No sé. Otro de los inventos del pequeño Tesla fue una especie de pistola que construyó a partir de un tubo hueco, un pistón y 2 tapones de cáñamo. Al presionar fuertemente el artefacto contra su estómago, el aire que había entre los tapones se comprimía y alcanzaba una alta temperatura. Uno de ellos salía expelido con un fuerte estallido. Entonces, esto se inventó como una mini pistola, que para aquel entonces, pues no inventes, era pues un super invento y pues empezó a repartirlos entre todos los niños. Dice Tesla, mis actividades interfirieron con los cristales de la ventana de nuestra casa y se encontraron con un doloroso impedimento. O sea, otra vez el chanclazo de la mamá. Se ganaba muchos chanclazos. Llegaba con su mamá y le dijo, pues sucedió, ma. No había otra. Y tras el último pedazo del vidrio se caía atrás de él. A ver, que tampoco fue tanto, nada más fueron los 10 vidrios del ventanal que tenemos afuera. Que se tardan como 7 años en llegar desde España, porque hay que mandarlos a hacer a la medida. Y luego no habían bolsas negras para ponerle en ese entonces. Con cinta. Con cinta. Y luego, Croacia es un país muy frío. Sí, si haces ¿cómo se llaman? ¿Un trópico? Imagínate un trópico que va desde de Croacia, que sale para este lado. Croacia estaría más o menos un poquito más abajo entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Ok. Entonces es muy frío para allá, por altura. Bueno, a uno de los pequeños amigos de Tesla le regalaron un anzuelo y un aparejo de pesca. Para lo que se planearon ahí entre todos los amigos, pues un increíble viaje de cacería de ranas, que era una actividad ahí muy popular entre los niños. Los cazarranas. Sin embargo, un poco antes de que este niño recibiera su maravilloso regalo, Tesla había tenido una pelea con él. Entonces, es como cuando le regalan el baloncito al niño con el que te acabas de pelear y no te invitan al partido porque estás peleado. Es mi balón, yo decido quién juega. Ándale, o que se quiere ir con el balón. Pues, ay, es que es mío, ya me hablaron, ya me tengo que meter y le arruina todo el partido. Por lo tanto, él no había sido invitado al viaje. Yo nunca había visto un anzuelo de verdad, dice Tesla, y me lo pintaba como algo maravilloso, dotado de cualidades peculiares. Deseaba con todas mis fuerzas unirme al grupillo. Urgido por la necesidad, de algún modo conseguí una pieza de cable de hierro dulce. Martillé el extremo entre 2 piedras hasta hacer una punta afilada, le di forma curva y lo até a una cuerda fuerte.
Y entonces corté una caña. Conseguí algo de carnada y me bajé al arroyo donde habría ranas en abundancia. O sea, Ajá. no había visto nunca cómo es toda la idea de una caña de pescar, pero se lo imaginaba, lo había escuchado. Ok. Se fabricó su propia caña de pescar. Intentó pescar en el arroyo y no funcionó. No capturó nada. Dice, después se me ocurrió hacer pender el anzuelo vacío ante una rana que estaba sentada en un tocón. O sea, había intentado él atrapar las ranas, no funcionó, pero por el diseño que él, con el que él inventó su propia caña, dice, se me ocurrió la idea, como no había funcionado como yo quería, de hacerla colgar, y la hizo colgar enfrente de una ranita que estaba ahí, y dice que la rana se sumergió primero, sus ojos se asomaron por encimita del agua, se hinchó hasta doblar su tamaño y dio un chasquido feroz ante el anzuelo. Había atrapado su primer rana. Después otra y después otra hasta completar 24 ranas. Wow. Al menos 2 docenas. Y el Tesla. Frogsbusters. Turun, turun, turun. Cuando mis camaradas, que a pesar de su magnífico equipo no habían capturado nada, me encontraron y estaban obviamente verdes de envidia. Así dice Tesla, estaban verdes de envidia sus amigos. Durante un largo tiempo guardé mi secreto y disfruté del monopolio, pero así lo describe. Pero finalmente lo revelé en honor al espíritu de las Navidades. El éxito del método de caza de ranas fue tan efectivo que rápido, entre todos los niños del pueblo, lograron reducir la población de ranas. Me imaginé al Teslita con su gato, como una escena del Padrino. Con su ranita. Y las otras brincando alrededor. Con su cañita y su anzuelo colgando aquí en un lado. Todo exitosa. Cuando Tesla cumplió los 10 años, entró en el Real Gymnasium ubicado en Gospic, lo que significa que la familia tuvo que mudarse. Esta escuela es más o menos la equivalente a la secundaria. Y ahí fue donde el pequeño alguna vez leyó la descripción de las cataratas del Niágara, esa famosa historia de que Tesla estaba obsesionado con las cataratas del Niágara. Bueno, pues ahí, en esa escuela fue donde leyó cómo eran, a lo que algún día cuando leyó la descripción le dijo a su tío que algún día él iba a ir y iba a montar algún dispositivo para lograr captar la energía de las cascadas. Wow. A Tesla, Qué visionario. de hecho, tenía 10 años. A los 10 años yo era campeón en la primaria de resistencia. Creo que nos hacían correr 3 kilómetros. Ay. Creo, no estoy seguro. Bueno, eran ahí justo a un lado de la escuela, a donde yo iba, había un parque y nos hacían darle 10 vueltas al parque. Entonces el niño que hiciera menos tiempo, pues era el que se ganaba ahí. Ajá. Era lo único que yo estaba haciendo en la escuela. No andaba pensando. Yo era la niña que iba a jugar a fútbol y siempre le pegaban en la cara. A los 10. Y ahorita. A Tesla no le gustó nada la nueva ciudad. Dice, en nuestra casa nueva no era sino un prisionero que observaba a la gente desconocida que veía a través de las persianas de la ventana. Aún así, esto no evitó que eventualmente Tesla se fuera adaptando a la vida en la nueva ciudad y lograra la excepcional distinción de campeón de los cazadores de cuervos del país. Ese hombre tenía un talento especial para capturar animales. Sí, o sea. Aproximadamente por esta época de su vida, mezclando entre la mudanza y la muerte de su hermano, que ambas cosas como que sí le causaron un impacto en la mente de Tesla, un fenómeno muy extraño comenzó a presentarse en su mente. Como él mismo lo cuenta, dice, sufría una aflicción peculiar debido a la aparición de imágenes, con frecuencia acompañadas por fuertes destellos de luz, los cuales dañaban la visión de objetos reales e interferían con mi pensamiento y mi acción. Cuando se me decía una palabra, la imagen que le había asignado al objeto se aparecía vívidamente en mi visión y a veces resultaba bastante difícil distinguir si lo que veía era tangible o no. Para que se hagan una idea de mi aflicción, supongan que yo estaba presenciando un funeral o algún espectáculo angustioso. Luego, inevitablemente, en el silencio de la noche,
Una vívida imagen de la escena se clavaba ante mis ojos y persistía pese a todos mis esfuerzos por hacer que se desvaneciese. ¿Alguna vez te pasó algo así? O sea, por ejemplo, que veías una película y luego en la noche pensabas que Freddy Krueger venía por ti. No, me ha pasado que, por ejemplo, estoy dormido y en la oscuridad abro los ojos y veo una silueta como de una persona o algo así y me asusto en el momento, como de, ah, caray, ¿quién entró? Pero prendes la luz o con el celular iluminas y pues es una chamarra, una sudadera o la sombra de algo. O la sombra de alguien tratando de asesinarte. Pero así, no, no lo han logrado hasta ahora. Se esconden abajo de la cama. Pero, o sea, lo fuerte de esto que imagínate, ¿no? Tú viviste algún escenario muy fuerte y entonces Se queda grabado. se queda grabado el escenario, pero tú estás sufriendo de algún momento de angustia y mientras estás tranquilamente y se pinta enfrente de ti todo el escenario y no puedes escaparte porque eres prisionera pues de tu imaginación, al grado de que no sabes si lo que estás viendo es real o es parte de tu imaginación. Eso está bien fuerte. Sí, qué miedo. ¿Cómo pudo superar Tesla este malestar? ¿Tú qué hubieras hecho? Imagínate que estás, no sé, en tu vida diaria y de repente una situación angustiosa te hace forzarte a llevarte a un escenario feo y ya no sabes diferenciar si lo que estás viendo es real o no. Sí, lloro un buen rato. Tal vez me tiro y me hago bolita. No sé. Yo sí la pasaría mal, Lo más que he estado es como que me dan miedo los insectos que se me metan a los oídos o a la nariz o a la boca o que me toquen. Pero no sé, es O que verlos. qué miedo. Sí, también. Yo creo que yo la pasaría mal porque yo soy como muy nervioso. Soy de los que ensayan para llegar a la tienda y pedir 1 litro de leche y 1 kilo de azúcar. No sé por qué llego y lo digo al revés o cosas así. Entonces me la pasé ensayando todo el tiempo que estuve en la fila y llegas y me da 1 kilo de leche, por favor, 1 litro de azúcar. Así soy, no sé por qué. Buenas leches, me da una tarde. Bueno, pues ¿cómo pudo superar Tesla este malestar? A mí no se me hubiera ocurrido, pero de acuerdo a la descripción que él da, yo digo que fue, bueno, él inventó, él desarrolló el hechizo que vemos en Harry Potter, el espectro patrono. ¿Por qué? Déjame te explico. Ajá. Para liberarse de estas imágenes angustiantes en su mente, Tesla debía concentrarse, calmarse y luego intentaba él proyectar escenas agradables que eventualmente fueran reemplazando el escenario desagradable que él tenía. Pues Es la un definición, Patronus. es exactamente un Patronus. Wow. Oye, ¿y no crees que ¿cómo se llama? J.K. Rowling. J.K. Rowling Sí. porque el rayito. Sí. El rayito. Tesla. ¿Sigues creyendo que Tesla tiene algo que ver directamente con Harry Potter? Absolutamente. Aparte, Sirius Black se parece un Bueno, poco, ¿no? y Harry Potter era muy bueno en el Patronus. No sé, ¿eh? Ahí está. Lo dejamos sobre la mesa. Tesla comenzó a ejercitar tanto este método para liberarse de estas malas escenas que en su mente logró algo increíble. Para mi punto de vista, esto es como una especie de superpoder. Está muy, muy fuerte, fíjate. Poco a poco y de manera instintiva, comenzó a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo que conocía y empezó a ver escenas nuevas, al principio borrosas y poco definidas, pero después de un rato lograba asentarlas. O sea, imagínate que en un momento de angustia su mente lo llevó a un funeral. Entonces ya estando ahí y pues era una escena muy desagradable para él, pero volteando alrededor dijo, ¿y si me voy por la puerta? ¿Qué pasa? Entonces se iba caminando en su propia imaginación, se iba caminando, se salía y allá afuera lograba ver ya paisajes cada vez más lúcidos, más claros y más agradables. De hecho, si buscas ahí en YouTube, hay videos que dicen cómo dominar los sueños lúcidos. Ah, ok. Y la Sí, sí he imagen visto así es un Tesla. como guía de tus sueños o algo así. Pues muchos usan la imagen de Tesla, como de cómo dominar tus sueños lúcidos o cómo dominar los sueños lúcidos.
y está Tesla ahí. En la foto. ¿Cómo dominar los sueños de Tesla? Estaría chido. Yo tengo que pensar mucho en la noche si he llegado a soñar con lo que pienso mucho en la noche. Así como ir a la playa. En Ya algún te momento sueñas en la playa. No Fíjate que siempre es chido, ¿verdad? A veces me come un tiburón, pero... a mí me gustan un chorro los sueños, pero que me causen algo. Ah, que me despierte ya sea enojado o triste o algo, pero no sé, me gusta como que despertarme y saber que, ¿Qué aunque pasó fue algo? algo feo, aunque sea algo muy, muy difícil, me despierto y, no manches, fue un sueño. Qué chido. O sea, se ¿Cuál siente, ha sido el peor sueño que has tenido? es que los disfruto, no sé si peor, o sea, el peor o el Como la mejor, pero experiencia más el fuerte. más loco, me acuerdo que estaba afuera de la casa de mis abuelitos y a lo lejos empecé a ver un chorro de cohetes despegar. Ajá, Y se estaba así despegando y de repente empezaron a ver muchas luces en el cielo ajá. y como que se desató una guerra entre aviones y algo más que no sabíamos qué era. Y de repente empezaron a caer pedazos de aviones y Ay, qué entonces miedo. estaba muy, pero yo lo veía muy, muy claro pues, en mi sueño y en los sueños yo soy súper valiente. En el En sueño los yo estaba, sueños nomás. en los sueños yo estaba, no, si fuera real eso, en los sueños estaba guiando a todo el mundo, véngase por acá y vamos a sobrevivir, vamos a hacer esto. Y- Y cuando me desperté sí me agüité, estaba muy chido mi sueño, era el héroe. Pronto se dio cuenta de la comodidad que le generaban estas escenas y empezó a viajar. O sea, además de que se salía del funeral por la puerta y conocía un nuevo paisaje, empezó a recorrer lugares, conoció ciudades, conoció países, vivió en ellos, incluso llegó a conocer gente y se hizo amigo de unos cuantos, de personas, de amigos imaginarios. O sea, este hombre llevó los amigos imaginarios a otro nivel completamente muy avanzado. Imagínate crear toda una personalidad nueva, toda una persona nueva en tus sueños. No, y espérate, fíjate lo que dice. Por muy increíble que parezca, es un hecho que estas personas me eran tan queridas como las de la vida. O sea, no Wow. nada más crearlo como tú dices, sino llegarte a encariñar con esa persona. Ah, no sé, este ya es otro nivel. Muy, Otro nivel mental. sí. Sin embargo, un problema que pronto se presentó en estos viajes imaginarios de Tesla. eh, Sin embargo, un problema pronto se presentó en estos viajes imaginarios de Tesla, y es que a pesar de que en sus sueños tenía la capacidad de volar libremente a donde él quisiera, esto no tenía ningún sentido para él, porque pues él sabía que físicamente no podía volar. Entonces, a pesar de que en sus sueños sí lo hacía, lo molestaba porque decía, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido y no tiene sentido. Lo tengo que apegar un poquito a la realidad. Entonces, se armó un invento como una caja de madera sellada herméticamente. Dice que le puso un cilindro que cuando él generara un vacío adentro de la caja, el cilindro lograría girar. O sea, lo acomodó de tal forma que lograra girar un poquito. Él pensó, dice, si lo hago girar, al final nada más le pongo unas aspas arriba, unas hélices, y ya tengo como una especie de backpack donde puedo irme volando. Lo armó físicamente en la escuela, armó su proyecto, lo construyó, y cuando generó el vacío en la caja, se dio cuenta que el cilindro sí giró un poco, muy poquito. Ajá. Pero él brincó de alegría y dijo, no inventes, ya, o sea, ya tenía un fundamento lógico Con el que él podía volar. con el que podía aplicarlo en sus sueños y decir, ya puedo volar. Entonces, a partir de ese momento, podía viajar, dice él, en un vehículo cómodo y lujoso. Imagínate que ese haya sido su visión, Su área de... su visión de que, ay, encuentro esto, esta es la solución en mi sueño, bueno, en mi mente, ¿cómo lo hago realidad? Exactamente. Pues vamos a ver un poquito más de esos detalles de la mente de Tesla. Pero hasta ahora se le presentaba una escena desagradable. Él ya podía viajar, ya tenía amigos, ya conocía gente, Te amigo. ya, pues, no, o sea, él era tenía muchos amigos y si no se peleaba con ellos, pues lo invitaban a jugar y A que sea rana. a cazar ranas, pero también, pues, tenía una doble vida. En sus años. Ahorita vengo, voy a, Dormir. no sé, wow, eso está muy Déjame, fuerte. voy a ser otro amigo. Voy a conocer a alguien más, ya me aburrieron ustedes.
Que estás enojado conmigo, no me vas a invitar a pescar. No le hace. Ah, Deja, ahorita vengo. Voy a pescar con mis amigos. voy a las cataratas, ¿sabes? Ahorita vengo. El diseño de la máquina que Tesla desarrolló para poder darle lógica a estos sueños, después se dio cuenta de que era una máquina de movimiento perpetuo. Ahorita hay muchos videos en YouTube donde te enseñan esas máquinas que sí se pueden, no se pueden, no se pueden construir. Entonces, cuando Tesla se dio cuenta de que era una máquina de movimiento perpetuo, se desilusionó y dijo, no puedo creerlo. Pero bueno, al final de cuentas disfrutó un montón de vuelos en su imaginación. Además de tener todas estas aventuras suicidas en la vida real y en su mente, Tesla logró encontrar el placer de una forma más segura en la lectura, cosa que llegó a enfadar a su padre por el hecho de que él pensaba que mientras Tesla estaba sumergido en los libros podía dañarse la vista. Entonces le prohibió la entrada a la biblioteca familiar. Para esto, mostrando sus dotes de inventor, Tesla fabricó varias velas de forma clandestina usando grasa que lograba conseguir a escondidas y utilizaba para leer toda la noche. Llegaba a amanecer y él estaba bien sumergido en los libros. De hecho, más cuando llegó a la secundaria de Gospic, se encantó con los libros de Mark Twain, Okay. con quien más adelante llegaría a ser pues un amigo muy regular. ¿Cercano? Sí, de hecho dice, está el comentario en los libros de que cuando Tesla le contó a Mark Twain que él se fascinó con sus novelas en la secundaria, lo hizo llorar. Órale. Ajá, como que, qué bonito, gracias, amigo Tesla. Y, Oye, pero es que estamos hablando de otros tiempos, porque según yo, en aquellos tiempos los inventores, los científicos, también eran como celebridades. O sea, yo creo que también fue algo muy chido para, o sea, para Mark Twain, sí, porque sí he visto sí unos que otros comentarios que tenían mucha popularidad. Ahorita ya los menosprecian mucho a los científicos, ¿verdad? Pero qué triste. sí, De hecho, fíjate que sí estoy pensando eso. Albert Einstein fue muy popular cuando... cuando todavía vivía. Ajá. Sí, en Ahorita Steve efecto, Hawking es el más... fue. fue el más... de los más populares. Neil deGrasse. Ese no ¿Quién lo más? conozco. El morenito que presenta Cosmos. Siguiente pregunta. Fue edad... fue esta edad tan difícil para Tesla donde experimentó uno de los cambios más profundos de su vida. Todo ocurrió cuando se topó con un libro maravilloso, Abafi, escrito en 1833 de Miklos Josica, ambientada en Transilvania. Es la historia de un joven absorto por el libertinaje y el amor al placer, quien por la firmeza de su propia voluntad se llega a convertir en uno de los héroes más respetables y ejemplares de su país. Tesla aprendió entonces, leyendo este libro, que la inflexibilidad del propósito puede vencer casi todo, dice él. Impresionado e inspirado con esta historia, Tesla se dio cuenta de que podría ejercer control sobre sus sentimientos. Dice, gradualmente deseo y voluntad aumentaron hasta ser idénticos. O sea, lo que él se proponía, lo que él Wow. decía en su mente, lo voy a hacer, lo que él quería alcanzaba a igualar su fuerza de voluntad y lo lograba. Nos, Tesla nunca fue a un coaching. lo hubiera podido Patentar. lograr. De hecho, por ejemplo, él cuenta que disfrutaba siempre en la mañana, en cuanto él despertaba, su cafecito. Ajá. Era su energía de todos los días, el café, hasta que un día fue a consulta y el médico le dijo que ese café que él se tomaba todas las mañanas le estaba causando problemas en el corazón. Y ese día, en esa cita con el médico, fue el último, Café fue que el se último tomó. café que se tomó. Ya no volvió a tocar el café. O sea, tiene una fuerza de voluntad muy fuerte. Te voy a dar más ejemplos para entender esto. Uno de los momentos más difíciles con su padre llegó cuando el joven Tesla, que ayudaba tocando las campanas de la iglesia, vio llegar a una mujer muy elegante y pudiente que solía ir a la iglesia maravillosamente pintada y vestida con una enorme cola y sirvientes. Nos platica Tesla, corría escaleras abajo
Salté sobre su cola y la arranqué con un fuerte sonido. Mi papá estaba rojo de ira. Me dio un generoso bofetón en la cara y fue el único castigo corporal que me administró jamás. Pero casi puedo sentirlo todavía. Digo que era bien sentidillo. Bueno, es que A mí me también pusieron unas chingas, ya se me en, olvidaron todas. en aquel entonces el equivalente a moverle la falda a una señorita es ahorita, no sé, alzarle la blusa, la falda. ¿Sí? Ya digo, ¿no? Ah, no sé, yo pensé que... Antes nomás enseñaban el tobillo. Puede ser. Se cree que gracias a esta incapacidad de agradar a su padre, Tesla adquirió varias aficiones, fobias y hábitos. Por ejemplo, esto está muy interesante porque incluso él lo cuenta, ¿no? Dice que no podía disfrutar de una comida si no calculaba el volumen de sus platos, si no calculaba el volumen de la sopa, de las piezas de pan y de las tazas de café que se tomaba. Todos sus actos y operaciones repetidas tenían que ser divisibles por 3 y si se equivocaba tenía que hacer todo de nuevo, aunque le tomase horas, ajá, no importa. Ah, en un futuro, ya siendo mayor, tuvo acceso a un club donde tenían una alberca y dice que le gustaba mucho hacer el recorrido el circuito de la alberca. Si no lo hacía 27 veces, no quedaba a gusto. O sea, tenían que ser a fuerzas 27 veces o múltiplo de 3. Ajá, un número divisible entre 3, múltiplo de 3. Porque se sentía como pues tenía el trastorno obsesivo compulsivo, que en aquel entonces esto no tenía un nombre, y él lo escribe en su autobiografía diciendo, espero que en algún futuro algunos expertos de la psicología me puedan explicar o puedan explicar a qué se debe que yo tenga esto. Esta ¿no? manía. Fíjate, hay una película que se llama Tok Tok, está en Netflix, no te la recomiendo. Está muy buena, da un poco de risa. No me gustaría burlarme de los padecimientos que tienen las personas con TOC, pero lo llevan al nivel más alto y dice cómo las personas no quieren hacer las cosas que hacen por el trastorno, pero pues no pueden dejarlo. Y pues porque no es como que algo que ellos puedan cambiar así de fácil. Okay. Pero está muy padre porque son varias historias de cómo se desarrollaron sus trastornos y cómo empiezan a lidiar con ellos después de la terapia. ¿Tú no tienes algo así que te cause? Por ejemplo, yo cada vez que salgo de la casa, aunque sé que la cerré, estoy ya en el coche y tengo que regresarme para asegurarme que esté cerrada. No sé por qué, siempre. Y sé que o sea, estoy completamente seguro de que la acabo de cerrar y no sé por qué me tengo que regresar y la cierro. Y si me voy así, todo el viaje a donde vaya, me voy incómodo porque me quedo con la duda de si cerré bien la casa. Creo que ese es uno de mis De tus... evidencias pequeñas así de TOC que pudiera llegar a tener. Yo es más como la rutina. Tengo que ir al baño y luego tomar agua antes de dormir. Siempre. Órale. Pero luego a veces tomo mucha agua y empiezo a pensar, ¿y si quiero ir al baño después de 5 minutos que estoy dormida? Y me tengo que parar al baño y luego tomar agua. Órale. ¿Y si un día no lo haces? No, me tardo mucho en dormir. Órale, qué cosas. A pesar de que Tesla tenía el superpoder de crear una nueva realidad en su mente, aún así se las arregló para mantener amistades en el mundo real. Como cuando nos cuenta una de sus ideas brillantes. Ahí te va. Una vez cuando tenía 14 años, quería asustar a unos amigos que se estaban bañando conmigo. Mi plan era bucear por debajo de una larga estructura flotante para llegar silenciosamente al otro lado. Nadar y bucear eran para mí tan naturales como para un pato, y estaba seguro que podía llevar a cabo la hazaña. Me tiré de cabeza al agua y cuando ya no estaba a la vista, me di vuelta y avancé velozmente al lado opuesto. Cuando pensé que ya estaba a salvo al otro lado de la estructura, subí a la superficie, pero para mi desmayo me di contra una viga. Hay unos videos que hacen más o menos esto, que son donde están está congelado el río, el mar donde están nadando, es un río, creo más bien, o una laguna. Y luego hacen los dos orificios,
se meten y tratan de salir por otro, pero luego se pierden. ¿No los has visto? Sí, bueno, no las he visto, pero sí sé que las corrientes abajo son... Los, las corrientes... Sí he visto que... O sea, no he visto esos videos, pero sí he visto que la corriente abajo del hielo es... los desorientan. Ajá. Ajá. O sea que prácticamente es imposible encontrar a alguien que se cayó adentro. A veces dices ajá y luego yo respondo con un ajá también. Ajá. Tesla hizo 3 veces lo mismo y siguió topándose con vigas. Dice, la tortura de contener la respiración se estaba volviendo insoportable. Mi cerebro se estaba tambaleando y yo ya me sentía hundido. Tesla logró encontrar un pequeño espacio entre las vigas de donde pudo recibir un poco de aire, aunque mezclado con agua, pero lo suficiente como para calmarse y dejar que su corazón volviera a su ritmo natural. Cuando logró salir con sus amigos, efectivamente, estaban como locos, pero tratando de encontrar su cuerpo. Imagínate cuánto tiempo se tardó para... O sea, sí le sacó un buen susto. Sí, lo logró. Su misión la logró. Uno pensaría que con esta experiencia tan horrible, cualquier persona habría aprendido la lección. Pero no. Estábamos hablando de cualquier persona. 2 años después, el joven Tesla se metió a nadar cerca de un molino que funcionaba con la corriente de un río. Normalmente la corriente alcanzaba a subir de 8 a 10 centímetros por encima de la presa. Para él era un deporte no muy peligroso nadar hasta la orilla de la presa y luego alejarse. Ese día se horrorizó al ver que la corriente era más fuerte y lo estaba arrastrando velozmente. Intentó salir, pero ya era demasiado tarde. Por suerte, sin embargo, se alcanzó a salvar agarrándose con ambas manos fuertemente al muro. Lo malo es que la presión, pues estamos hablando de la corriente normal, eran de 8 a 10 centímetros, que ya te jala fuerte. Sí, sí, lo sé por experiencia. Ya te jala fuerte. Entonces, imagínate si ese día él ni siquiera pudo resistirse y quedarse de ese lado, sino que la presa lo jaló completamente y ya nada más estaba deteniendo con sus manos. Dice que la presión contra su pecho era tan grande que apenas se alcanzaba a mantener con la cabeza a flote. Dice, no había ningún alma a la vista y mi voz se perdía en el estruendo de la cascada. Lenta y paulatinamente me quedé exhausto y me vi incapaz de resistir la tensión por más tiempo. Justo cuando estaba a punto de dejarme ir para estrellarme contra las rocas, agárrate, que está bien a la parte más ñoña de todo lo que vas a leer, de todo lo que vas a escuchar con Tesla. Vi en mi mente un diagrama conocido que ilustraba el principio hidráulico según el cual la presión de un fluido en movimiento es proporcional al área expuesta. Y automáticamente me giré hacia mi lado izquierdo. Su profe de fluidos estaría súper orgulloso. Tesla se logró arrastrar poco a poco hacia un extremo donde fue encontrado inconsciente. Casi toda la piel de su costado izquierdo se había desgarrado y pasaron varias semanas antes de que se fuera la fiebre y se lograra recuperar. Yo una vez sí me pegué feo en una... No sé si me llevó la corriente y me dio como 3 o 4 vueltas. Y tal vez la próxima vez recuerde que, que la corriente de un fluido es proporcional al área expuesta. Ah, la presión. A sus 14 años, Tesla fue enviado por su padre a terminar sus estudios en el Real Gymnasium, esta vez en Karlovac, donde podría prepararse para entrar al seminario y hacerse de una muy prometedora carrera en el sacerdocio. No lo había mencionado, pero su papá le insistió gran parte de su infancia en que pues el hijo tenía que seguir la misma, pues la misma, el mismo giro de la familia, no tenía que volverse un sacerdote también. Durante su estancia estuvo viviendo con una de sus tías, una dama distinguida, la mujer de un coronel que era un viejo veterano de guerra que había participado en muchas batallas. Dice Tesla, ningún fuerte en tiempos de guerra estaba bajo una disciplina más estricta. Me alimentaban como si fuera un canario. La comida era de la más alta calidad y estaba deliciosamente preparada, pero en cantidades muy escasas. No, el Teslita sí era un poco picky. Sí, ¿verdad? Sí. En esta escuela, Tesla se enfrentó a una considerable dificultad en su vida, el dibujo a mano alzada. Era un fastidio que él no podía soportar. Dice, si no hubiera sido por
por unos chicos extremadamente estúpidos que no eran capaces de hacer nada de nada, mi nota habría sido la peor. Ah, qué poca Tesla. Incluso también dice, a veces el río lograba crecer tanto que traía consigo un enorme ejército de ratas a las casas, donde lo devoraban todo, incluso los fardos de pimentón picante. Estas plagas, dice, eran para mí una diversión bienvenida. Ay, Yo no. mermaba sus filas por todos los medios, por lo que me valió la envidiable distinción de cazarratas de la comunidad. Cazarranas, cazacuervos, Rata. cazarratas. Este, pero los insectos no te acerques a mí con esos abejorros tan raros. Oye, ¿y si tenía algún trastorno mental pesado con eso de cazar animales? Así empiezan, ¿verdad? Los Sí. asesinos seriales. El tiro. Una vez terminados sus estudios en Karlovac, dice Tesla, me resigné a lo inevitable con un corazón lleno de dolor. Debería volver a casa, donde mis padres nunca habrían flanqueado en su decisión de hacerme formar parte del clero. Justo cuando Tesla se estaba preparando para su viaje de regreso a casa, recibió una nota donde su padre le pedía que se marchara a una expedición de cacería. Esta solicitud se le hizo muy extraña a Tesla, puesto que Milutin jamás había aprobado ese tipo de actividades. De hecho, estaba muy en contra de eso. Sí, un sacerdote a favor de la casa. Unos días después, Tesla se enteró de que en realidad su padre solamente estaba tratando de mantenerlo lejos, pues un brote de cólera estaba arrasando con todo el distrito. Dice Tesla, o sea, le valió madres y se fue de todas formas a su casa. Yo contraje la asquerosa enfermedad el mismo día de mi llegada, y aunque sobreviví a la crisis, fui confinado a una cama durante 9 meses sin apenas capacidad para moverme. En un momento de zozobra, que se suponía debería ser el último, mi padre vino con una premura a mi cuarto. Todavía veo su cara pálida cuando intenta animarme en un tono que desdecía su seguridad. A lo que Tesla le dijo, quizás me pondré bien si me dejas estudiar ingeniería. A lo que respondió su papá, irás a la mejor institución técnica del mundo. Ay, sí lo quería. Estoy malito, no puedo. Ok, ¿dónde quieres ir? Quiero ir a Canadá. Muy bien, nos ajusta para aquí, a la vuelta. Después de haber superado su enfermedad, otro problema se presentó. Y es que para la edad que había alcanzado, era hora de presentar su servicio militar al ejército austriaco durante 3 años. Milutin estaba muy preocupado porque su hijo tuviera la fuerza para sobrevivir a la vida del ejército, sobre todo después de haber sobrepasado pues, esta enfermedad. Por lo que hizo que su hijo se escondiera en lo profundo de las montañas, mientras él y sus hermanos trazaban un plan de futuro para el pequeño Nico. En este plan, mientras Tesla estaba en las montañas, pues le consiguieron una beca militar para la que pudo irse a estudiar. En este periodo, Tesla deambuló por las montañas durante 9 meses en su traje de cazador y un puñado de libros. En otoño de 1875, Tesla llegó a la Escuela Politécnica Johanneum en Graz. Perdón, no, esto está bien difícil pronunciar todas estas cosas. Esto en Estiria. Se me sonó a Castlevania. En esta etapa de su vida, Tesla trabajó en desarrollar y aprovechar una habilidad aún más increíble. Como recordarán, les conté que este hombre tenía la capacidad de crear en su imaginación ciudades, viajar y hasta tener amistades con personajes de su imaginación. Pues pronto se dio cuenta que podía imaginar también herramientas, materiales e instrumentos, y usando los principios físicos que él conocía y entendía perfectamente, era capaz de diseñar e incluso construir artefactos en su mente. O sea, que prácticamente Tesla tenía un SolidWorks integrado. Exactamente, o sea, todo lo que él utilizó para salvarse de una enfermedad, de una molestia, fíjate a dónde lo llevó, a llegar a aplicar sus ideas, a construir cosas en su mente. Es wow. Dice, entonces observé para mi deleite que podía visualizar con gran facilidad y no necesitaba de modelos, dibujos o experimentos. Podía representarlos en mi mente como si fueran reales. Cuando tengo una idea, comienzo por conformarla en mi imaginación, cambio la construcción, hago mejoras y manejo el dispositivo. Para mí es absolutamente irrelevante
si, por ejemplo, la turbina está funcionando en mi cabeza o si la pruebo en el taller. Incluso puedo percibir si está desequilibrada. Esto ya Otro es un nivel. superpoder, así. Quiero el superpoder de la ingeniería. Quiero el superpoder de ser Tesla. En la escuela, Tesla se obsesionó con los motores de corriente directa, los únicos motores que existían para aquel entonces, cuando un profesor estaba haciendo demostraciones al hacer funcionar una máquina con estos motores. Las escobillas del motor saltaban muchas chispas y Tesla de inmediato se dio cuenta de la pérdida de energía que esto representaba y le pareció un diseño impráctico con una alta posibilidad de mejora. Para lo que se acercó con su profesor y le propuso una idea. Le dijo, oiga, ¿cree que se pueda mejorar estos motores? ¿Cree que le podemos quitar las escobillas y hacer así, así? Para lo que el profesor le contestó, señor Tesla, quizá usted logre grandes cosas, pero sin duda nunca será esto. ¡Wow! Esos profesores que saben motivarte siempre. Y el Tesla. Yo era de esos. Cállate. Durante su primer año en la escuela, Tesla había sido un estudiante totalmente comprometido y responsable. Quería sorprender a sus padres por este complejo que te digo que tenía con su papá especialmente, por lo que se autoimpuso horarios de trabajo, los que cumplió con una disciplina excepcional. Su jornada de estudios comenzaba regularmente a las 3 de la mañana y continuaba así hasta las 11 de la noche, sin excepciones, sin fines de semana y tampoco días festivos. ¿Has visto, bueno, hay un video muy famoso de una chava que es, creo que coreana, pero no me acuerdo de cuál Corea. Y dice que recrea la rutina de cuando iba a la preparatoria. No lo he visto. Y son muy fuertes las preparaciones que tienen para los de la prepa. Creo que se levantaba como a las 5 de la mañana, se arreglaba y todo el tiempo estaba escuchando lecciones de inglés. Y luego Wow. de las 7 o 8 hasta las 3 tenían sus clases como pues aquí o como todos. Ujú. Y luego salía a las 3 y luego tenía creo que deportes y luego tenía, o sea, salía como a las 9 de la escuela y llegaba a su casa a hacer tarea y luego a seguir teniendo lecciones de inglés. Chiste es que se acostaba como a la 1 o 2 de la mañana. No, vetes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que te duermes a las 3 de la mañana y no es por gusto? Ahorita si yo me desvelo un poquitito, ponle que me duerma a la 1 de la mañana y me despierto a las 7, ya estoy de mal humor todo el día. Suéltanme. Necesito descansar más. Incluso hasta me he llegado a sentir como crudo Sí, crudo por desvelado. desvelarme. Ajá. Ajá, qué feo. Imagínate este hombre de las 11 a las, ¿qué? 3 de la mañana, ¿cuántas horas dormía? 3, 4 horas. No, no se puede. El Pero en su mente, él hacía esto porque él pensaba que había sobrevivido para esto. Sí, Pues él sí, decía, a mí me iba a cargar la cólera. pero Eso es a mí me iba a matar la cólera. cólera y sobreviví por decirle a mi papá que quería estudiar ingeniería, me dio el gusto, entonces no puedo Hacer permitirme menos. descansar de esto. Dice, ese año aprobé 9 exámenes y los profesores pensaron que merecía más que las mejores calificaciones. Armado con sus Ay, calificaciones perfectas y lleno de orgullo y satisfacción, Tesla regresó a su casa. Sin embargo, Milutin criticó fuertemente estos logros. No le sorprendió. De hecho, no estaba conforme con lo que había logrado Tesla. Y dice, esto casi mató mi ambición, confesó más adelante Tesla. Qué triste, ¿no? O sea, sí. que Pues te... es que, no sé, como que siempre esperas cierto reconocimiento de mucha gente y cuando no lo recibes de la forma en la que lo esperabas, sí te lastima. Piensas que pudiste haber hecho más cuando diste lo mejor que pudiste. Sí, eso es cierto. Sí. Sí, es muy triste sentirte así que no. Que Llegas no fuiste presumiendo, suficiente. ajá, exactamente. De acuerdo con uno de sus compañeros de cuarto, Costa Kulisic, Tesla mostró un cambio de actitud hacia el final del segundo año. Un día, mientras caminaba por la escuela, Tesla se topó con uno de los miembros de algún club cultural que claramente estaba celoso de sus logros y le dijo, ¿por qué perder el tiempo aquí? Mejor ir a tu casa y calentar la silla. Así los profesores pueden alabarte todavía más. Era de Ay. esos, ajá, de esos que, ay, el teto, hasta para allá, teto. Ay, así me trataban a mí. No, no es cierto.
Bueno, sí. Obviamente Tesla no tomó para nada bien estos comentarios, por lo que decidió no volver a su cuarto a estudiar. En cambio, se fue de fiesta y a menudo empezó a pasar tiempo con otros de sus compañeros en el jardín botánico, donde fumaban, tomaban café y además aprendió a jugar dominó, ajedrez y se convirtió en un consumado jugador de billar. No sé por qué cuando pienso en dominó me imagino un cuarto oscuro con una lámpara en medio de la mesa, mucho humo de cigarro y así 4 señores jugando. No sé por Qué qué. rara imaginación. Pero te das cuenta que son cosas que son vicios que ahorita hasta un niño los juega. O sea, No, nada que ver. Este hombre en su época más libertina ay, era el aburrido. dominó. Ay, sé jugar billar. Uy, soy. Ay, qué rebelde, juega ajedrez. Ándale. Ahora, un nuevo Tesla, más interesado en jugar y en la fiesta, volvió a Graz para su tercer año. En 1877, sin embargo, dejó de asistir a clases y los registros universitarios muestran que en la primavera de 1878 ya ni siquiera estaba matriculado en el curso, por lo que perdió su beca militar. No, no. Fíjate, a pesar de que ahorita estamos hablando de que el libertinaje que era para su época, Tesla cayó en ese libertinaje, de que Tesla se dejó ganar por los vicios, se distrajo mucho de su carrera. Aún así sabemos que tuvo una carrera muy prometedora y que logró cosas impresionantes. Por eso, si la estás pasando mal, Puede ser un genio. no te agüites, todavía puedes inventar la corriente. No, esa ya no, ya la inventaron, pero todavía puedes inventar algo muy, muy bueno. Sin contarle nada a su familia, viajó 72 kilómetros hacia la ciudad de Maribor, quedando a un total de más de 298 kilómetros de su familia. En este tiempo, Tesla encontró un trabajo diseñando herramientas. Por las tardes pasaba su tiempo libre en un bar llamado El Campesino Feliz. Me suena como del Señor de los Anillos, el Pony Pisador. Me suena que ninguna persona que va ahí campesina es feliz. Situado cerca de la estación de tren. Perdón, el bar estaba situado cerca de la estación de tren. Por casualidad, un día, su viejo amigo, Costa, en 1879, se encontró un deprimido Tesla sentado en el campesino feliz jugando a las cartas por dinero. Te lo dije, no eran felices. Tesla, feliz de ver a su amigo. Le preguntó si pronto volvería para completar sus estudios. O sea, era su compañero de cuarto, él sabía Sí, sí. lo teto que era Tesla. ¿Cuándo vas a volver a la escuela? ¿Qué onda, no? Y Tesla respondió fríamente, estoy bien aquí, trabajo para un ingeniero y recibo 60 florines al mes. Puedo ganar un poco más con cada proyecto que termine. Costa en ese momento dejó en paz a su amigo, le dijo, ok, pues, está bien, te dejo. ¿Está bien? Pero el muy metiche le escribió una carta a la familia de Tesla y les dijo que, pues, cómo había visto a su compañero. Para lo que en mayo de 1879, Milutin viajó hasta Maribor a implorar a su hijo que volviera a casa. Incluso le propuso que podía terminar sus estudios en Praga. Milutin estaba especialmente enfadado por las actividades de su hijo, ya que por sus valores, por sus creencias, apostar no era pues una actividad que a él le gustara mucho y menos que su hijo la estuviera practicando. Tesla lo rechazó tajantemente y le dijo que él podía parar cuando él quisiera. O sea, déjame en paz, si yo quiero yo. Yo puedo. Yo puedo parar. Resentido, Milutin regresó a casa donde, angustiado y preocupado por la actitud de su hijo, enfermó severamente. Pues imagínate, ¿no? Siempre tuvo un hijo muy tetito, muy ñoño, que le respondía, que se desvivía por quedar bien con él. Y pues unas pocas semanas después, Tesla fue arrestado por la policía de Maribor por vagabundo y fue deportado a Gospic, totalmente afligido por ver a su hijo en manos de la policía. Milutin murió en 1879 a la edad de 60 años y al ser un miembro de la iglesia se le realizó una liturgia digna de un santo. O sea, eso me hace bien triste. Nada más lo vio así y eso fue lo que lo destrozó, Lo deprimió, ¿no? Porque luego perdió, falleció. perdió las ganas y ya
se dejó ir. ¿Recuerdas la actitud que tomó Milutin cuando Tesla volvió con sus calificaciones perfectas después de su primer año en la universidad? Pues justo después de la muerte de... ¿Mande? Que esperaba más de él. Ajá. Justo después de la muerte de su padre, Tesla encontró un paquete de cartas donde sus antiguos profesores decían: a no ser que su hijo se retire de la institución, morirá por exceso de trabajo. Entonces Tesla entendió que la actitud de su padre había sido solamente un intento desesperado de protegerle de sus propias acciones. O sea, que no era porque lo comparara con su hermano o porque no lo quisiera. No lo estaba menospreciando por ninguna parte. Ay, no. Estaba muy preocupado porque los profesores le decían, oiga, pues bueno, no sé si decía eso las cartas, pero sí le decían, se está trabajando demasiado, no va a soportar este ritmo a que él solo se está imponiendo para trabajar, tiene que descansar. Como sería de esperar, no, pues este descubrimiento no le cayó muy bien a Tesla, por lo que siguió jugando y siguió apostando. Esta vez su madre, Duca, abordó el problema de su hijo de una manera muy distinta, teniendo en mente que la salvación de uno solo se podría producir a través de los esfuerzos propios. O sea, sálvate tú, que nadie más te va a salvar. Yo he escuchado mucho eso, que muchos psiquiatras dicen que una persona no puede salir del problema que tiene hasta que no quiera salir de él. Ay, sí, me acordaste de un muy mal chiste que cuentan de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco. ¿Cuántos? Uno, pero el foco tiene que querer cambiar. Es muy malo, lo siento. Una tarde, cuando Tesla había perdido todo su dinero, pero todavía quería seguir jugando, su madre le dio un fajo de billetes y le dijo: es que eso nomás. Vete y disfruta. Cuando antes pierdas todo lo que posees, mejor será. Yo sé que lo superarás. Tesla respondió a su madre afrontando su adicción y dice: conquisté mi pasión y entonces ahí no solo vencí, sino que lo arranqué de mi corazón de modo que no quedase rastro del deseo. Qué difícil. Yo creo que yo no podría. Nunca he tenido una adicción, ¿verdad? Pero qué miedo. No sé si podría dejar Eres cualquier adicta a ir al cosa. baño y luego tomar agua antes de dormirte. No puedes vivir sin eso. O sea, por ejemplo, Déjalo. no puedo. Pues eso No fue lo que hizo quiero. Tesla de un día para otro. De un día para otro. Imagínate dejar el azúcar o algo así. Ese es mi peor enemigo. Eso sí, no, es muy difícil. Es muy difícil. Y Sí. hacerlo de un día para otro y que se arranque de tu mente completamente, no. Yo sí No, andaría no así se puede. bien. ¡Suéltame! Toques. De mal humor todo el tiempo. Es Sí. tú. Alguna vez lo intenté, fíjate, ¿Dejar por el andarle azúcar? haciendo caso a mi compadre, de que Ah, vete a que la cetosis y que no sé qué. Me retiré completamente del azúcar. A mí no me gusta, bueno, me gusta, pero no soy muy fanático del pan. ok. Estuve 2 días sin probar absolutamente nada de azúcar y llegaba a la tienda y veía los panes y decía, ay, no quiero un pan. Es una adicción muy fuerte. Honrando los deseos de su padre y financiado económicamente por sus tíos, en 1880 Tesla se mudó a Praga, donde se matriculó en la Universidad de Karl Ferdinand. Perdón. Tomó clases de matemáticas, física experimental y filosofía, hasta que el dinero dejó de llegar. Y entonces, en lugar de decaerse o de deprimirse, esta vez valiéndose por su propio esfuerzo, y sin dudarlo, Tesla dejó Praga y en 1881 se mudó a Budapest, donde hace poco había leído que uno de sus más grandes héroes estaba en proceso de construir una central telefónica ahí. Para ese momento, Tomás Alva Edison ya había construido una en París y ahora estaba en plan de trabajar para la segunda. O sea, Tesla tenía el sueño de ir a trabajar con su héroe, el inventor más famoso de la época, el gran Tomás Alva Edison. ¿Crees que sea uno de los más grandes No, me caí bien gordo, de... no es nada. Bueno, Nomás, sí bueno, tuvo muchos contrataba. inventos. O sea, también el que inventó, no sé, el Me caí golpearte en el mal. dedo chiquito del pie. Es un inventor, pero no significa que sea No, bueno. eso no fue inventar nada. No, Bueno, me cae eso muy es mal decir. Tomás Alva Edison. Yo creo Entonces, que Da Vinci podría ser uno de el más grande inventor. de acuerdo, él sí fue inventor.
El otro Ya, también, nomás que pues. te cae mal. Sí, ya sé. Pero la siguiente parte de la historia te lo voy a contar en el siguiente episodio. Ok. Hasta aquí llegamos. ¿Qué tal te pareció la vida de Tesla en sus Lo que primeros va años, en lo que lleva hasta ahorita, hasta la universidad nada más? un poco que se ocupan psicólogos. Como, tiene cosas muy traumáticas que me hacen pensar que necesitaba ayuda. Tal vez necesitaba a su hermano. Lo dices por el hecho de que intentó suicidarse nadando donde no podía nadar y Ajá. se metía Hacía en leche actos caliente y... un poco... Mataba animales. Tal vez sí le hizo falta también a él, su hermano. Sí, totalmente. Y luego esos cambios de residencia como que sí te afectan. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya gustado y nos puedan acompañar para la segunda parte y para los siguientes capítulos. Nos falta un montón de la vida de Tesla todavía, así que nos vemos la semana que entra. Gracias. Adiós.